2020 y vamos a iniciar con el tema de acuaponía. En este momento les comparto la presentación. Ya entramos, supongo que ya la deben estar viendo. Corroboren nada más eso. Sí, profe. Perfecto. Pero no está en Sí, pantalla profe. completa. Ah, no, ya la compartí en pantalla completa. Sí. ¿Estamos bien? Sí, sí se ve, profe. Ok, entonces nos arrancamos. Acuaponía es una modalidad de la hidroponía que se ha venido trabajando ya desde hace bastantes años. Tiene como unos, ¿qué será? 26, 27 años, que vi yo los primeros intentos por ahí en nuestro país, en la Universidad de Sonora. También en esos tiempos, por ahí no, ya fue un poco más adelante, como en 2005, 2006, viajamos a Tucson, Arizona, y en la Universidad de Arizona también estaban haciendo desarrollo de esta tecnología para poderla poner de manera masiva al servicio de los productores. Acuaponía significa poner dos sistemas de producción en un mismo proceso, producción de plantas y producción de peces, para tratar de sacar carne y vegetales para la alimentación. No se ha podido popularizar mucho su cultivo a nivel comercial masivo, porque tiene muchos, pero muchos detallitos que ahorita vamos a ir viendo, los más importantes de ellos en esta presentación. Bueno, aquí está una definición de lo que es la acuaponía. Dice, es la unión de la acuicultura con la hidroponía. Pues en la acuicultura se trata de generar, pues, peces, camarones o cultivar algún organismo animal que nos sirva para la alimentación humana. Y dentro de la hidroponía, pues tratamos de cultivar hortalizas ornamentales o cultivos. Y se trata entonces de la unión de esas dos actividades, de esos dos sistemas de producción. Entonces, pues debemos tener capacitación en ambos. Dice, es la actividad productiva que conjunta el cultivo de peces y plantas de valor comercial en un sistema de recirculación de la solución nutritiva. Entonces, se trata de un sistema cerrado. Es de las cosas que no hemos aclarado mucho, y ahorita les voy a dar un asomo a los sistemas. Hidroponía puede existir como sistema abierto o como sistema cerrado. En la agricultura más fácil, la hidroponía abierta, pues es la que más se ha regado a nivel mundial. ¿Por qué? Porque tratas de regar con la solución nutritiva, con la cantidad de solución nutritiva que se requiere, y casi no se desperdicia. Desperdiciarías un poquito, pero no es mucha cuando tienes agua de buena calidad. Y todos los drenajes, pues se desechan. Esa es la hidroponía abierta. Y la hidroponía cerrada se capturan todos los percolados o todos los drenajes. A ver, permítame, no sé qué pasa. Sí, bueno, es que me entró una llamada del doctor Magdaleno. Sí, bueno. Pues yo estoy dando clases en la sesión citada. Está en el calendario ahorita y tengo conectados aquí, déjame ver, mucha gente.
71 gentes. Estamos 71. No, sí, es que si te dan clases para las 10 de la mañana, el día de hoy, 71. Sí, cámbiense porque no se... Órale, sale pues. Sí, hay varios de los asistentes conectados, no sé a dónde. Yo creo que no le picaron en donde debían y ya andan metiéndose a otra sesión. Bueno, entonces pues vamos a hacer un poquito de tiempo y a ir aclarando bien estas situaciones. Les decía, los sistemas abiertos es donde se pone solución nutritiva y todos los drenajes se desechan. Se trata de que se drene, no sé, dependiendo de la calidad de agua con que preparen su solución nutritiva, los desperdicios que tiene uno son como del 5 o 10% cuando es agua de excelente calidad. Cuando es agua de muy mala calidad, es decir, que tiene muchas sales, cuando nuestra solución nutritiva la preparamos con un agua de mala calidad, vamos a tener que desechar más cantidad de solución. Es decir, no podemos dejar que se concentre mucho la conductividad eléctrica. A medida que el agua es más mala, más conductividad eléctrica genera. Hay así, por ejemplo, empresas que tienen, pues no sé, un desperdicio de hasta casi el 50%. Hay alguna empresa que se llama Agrícola Barajas en el valle de Yurecuaro, Michoacán, que desperdicia casi el 50% porque el agua que utilizan es de muy, muy mala calidad. Tiene mucho cloro, mucho sodio, muchos bicarbonatos, y entonces tienen que estar regando mucho. Y entre más salina es el agua, más se tiene que drenar. Entonces el problema es esa situación. Cuando tenemos cultivo en solución, bueno, aclarando, acuaponia es una modalidad de cultivo en solución. Todo lo que hemos visto de aquí para atrás, tanto conmigo o con el doctor Magdaleno, si se acuerdan, uno era el método de Herrick, el otro era hidroponía profunda, el otro era NFT, NGS. Yo luego por ahí también les doy amplío un poquito, que es otro New Wooding System. Es una variante de NFT. Se dio aeroponía, se está dando ahorita, vamos a empezar pues en materia para entrarle con lo de acuaponía, y son todos los métodos de cultivo en solución. Bueno, pues en todos los métodos de cultivo en solución, los sistemas son cerrados. En cultivo en agregados o cultivo en sustratos son sistemas abiertos regularmente. Aquí son sistemas cerrados. En los sistemas cerrados se trata de unir los drenajes con la recirculación nuevamente, es decir, todos los percolados, todos los drenajes se vuelven a reutilizar. Entonces a las plantas no les queda más que de consumir todos los nutrientes que andan allí y consumir toda el agua. Por tanto, se debe utilizar en los sistemas cerrados agua de excelente calidad. En sistemas cerrados no podemos entrarle con aguas que no nos sirvan muy bien. Entonces, pues partiendo de esto, lo que yo esperaría es que estuvieran más conectados. No sé qué pasa con los... Seguimos 78 conectados. ¿Siguen viendo mi presentación o no? Yo no la veo, profe. Sí, profe. ¿Algunos? Yo sí. Bueno, es que yo no la veo. Ah, ya. ¿Quién se acaban de organizar? ¿Alguien se acaba de incorporar a alguien más? Creo que ¿Siguen bien? somos los mismos, ¿no? De ahorita. Pues es que me preocupan estos, es que les he dicho, conéctense a
a la sesión que voy citando, porque pues todas las sesiones tienen título. En esta se llama Acuaponia y dicen que se conectaron, pero pues entonces no sé qué pasa. Es que me habla el doctor Magdaleno y me dice, ¿te vas a conectar? Dice, porque pues estamos esperándote. Le digo, no, pues yo estoy dando clases. Tengo más de 70 gente, no, pues que ellos eran como 10, 12, no sé cuántos. A las 10:13 mandó un mensaje el profe que cambiáramos de sesión, pero no sé si se... No, pues la sesión es la que tengo yo, es a la que yo cité. Pues sí. Pues ya de aquí para adelante van a tener que, ya no voy a participar yo ahí, pues a ver cómo le hacen, que citen ellos. Ya se incorporó, doctor Magdaleno. Ya van entrando, creo que más. Si acaba de incorporar a alguien más, es que yo estoy en pantalla completa y no puedo ver el chat. Y ahí es donde dice cuántos se van incorporando. Ya comentaron que se acaban de unir, profe. Ok, bueno, pues ahí le irán agarrando a medida que vayamos. Bueno, entonces decíamos, en esa lámina, dice allí hidroponía en un círculo verde junto a las lechugas. Dice acuicultura y pues significa la unión de las dos actividades para generar la acuaponía. Y se trata de cultivo de peces y cultivo de hortalizas. Regularmente se asocia con cultivo de hortalizas. Es poca la gente que le entra con el cultivo de otras cosas. Se ha intentado y se le han dado mucho hacia especies ornamentales y aromáticas. También hortalizas y aromáticas se han unido mucho en estas dos técnicas. Aquí les voy a mostrar, son una serie de instituciones o centros de investigación que le han entrado. Pues esto yo creo que no es muy importante para aprender la técnica, pero es por si alguien algún día quisiera obtener información, aquí están bastantes centros de investigación. Por ejemplo, vean, Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, CIDIR, en Sinaloa. El Instituto Tecnológico de Sonora, el ITSON, también le ha entrado. El CESUES, Centro de Estudios Superiores de Sonora. Y acá del lado derecho están los enfoques con los que le han entrado a investigar y desarrollar esta técnica lo mejor posible. Aquí sigue todavía. Y de la gente nuestra que le ha entrado a esta situación y que va más avanzadita, pues es el ingeniero Elmar Apolinar Gómez. Él es del estado de Oaxaca, egresado de horticultura, y tiene por allí ya bastantes avances en acuaponia. Cuando hizo su estancia preprofesional se fue por ahí cerca de Guadalajara, está una empresa que se llama Bofish, y allí hizo su estancia, allí empezó a hacer los primeros pininos, y en la actualidad pues es de los que da más capacitación al respecto. Por allí hemos participado bastante con el doctor Joel Pineda de Suelos, hemos colaborado y nos metimos a unos proyectos incluso nacionales de este asunto, y pues por allí esta presentación es lo derivado de esos ensayos que hicimos. Por ahí sigue habiendo, son otros trabajos que se han desarrollado por ahí. Hasta el Colegio de Posgraduados ha entrado esta situación. Oigo micrófonos abiertos como que alguien quiere participar o se oye como que se está ahogando. ¿No? Bueno. Sistemas caseros. Dentro de los sistemas caseros, pues la gente trata de hacer algo así como su huertito familiar.
En donde esté cosechando, ustedes ven allí cilantros, acelgas, incluso algunas aromáticas, hinojos, estragones, qué sé yo, tinitas caseras en donde poder estar sacando lo que se va ocupando en la cocina. Esta es la empresa que les comentaba, Bofish. Tiene 2,000 metros cuadrados. En 2006 tenía 2,000 metros cuadrados en Tlaquepaque, Jalisco. Son invernaderos tipo túnel para tilapia niótica. Son invernaderos, también tiene invernaderos tipo cenital para lechuga y albahaca. Y pues desde luego le meten recirculación a la solución nutritiva y le van poniendo 1.5% de agua nueva para lo que las plantas puedan ir consumiendo en la transpiración. En el fondo ven algunas lechugas. Aquí al principio de la transparencia ven el estanque en donde están los peces, y vamos abundando para ir viendo cómo está la situación. Aquí están sistemas de pequeña escala. Déjenme decirles que es muy complejo poder hacer convivir ambos sistemas, porque las condiciones ambientales que les gustan a los peces no son las propicias que le gustan a las plantas. Y aquí pues no se puede hacer fertilización porque se envenenan los peces. Entonces todo funciona con los desechos orgánicos, es decir, las heces fecales de los peces funcionan como el alimento para las plantas. Pero bueno, eso tiene que ser transformado y vámosle avanzando. La acuaponía comercial, estos proyectos productivos son el futuro de la agricultura. Bueno, esos son los que le echan muchas porras, los artículos que hay por allí, todo el mundo trata de hacerla destacada para que todo el mundo trate de adoptarla y echarla a andar, pero pues por algo no se ha podido hacer de manera masiva, y esto es por la dificultad que implica. Es que jamás se pueden lograr los mismos rendimientos que se tienen con hidroponía comercial que haciéndolo con acuaponía. Y uno de los problemas graves pues es la inversión inicial tan alta que se tiene, porque se tienen que comprar muchas bombas, se tienen que comprar bacterias nitrificantes, se tiene que dejar un tiempo a que las bacterias actúen, tuberías, tinas, pues son equipamiento que requiere mucho dinero, invernaderos especiales donde tengan que controlar todas las condiciones ambientales, calefacción, luz en el día y tener los peces separados. Vamos viendo en qué consiste un sistema acuapónico. Aquí, si alcanzan a ver de mi lado, si ven mi puntero, del lado derecho de la transparencia hay una cisterna donde puede estar abasteciendo de agua, y aquí deben ponerle un biofiltro, tienen que estar abasteciendo agua a un estanque en donde va a haber peces. Estos peces tienen que estar nadando de manera cómoda, deben tener suficiente espaciamiento, y luego de aquí se derivan las heces fecales. Hay que darles de comer a los peces, y se les dan de comer pues con concentrados, con alimentos especiales para los mismos. Lo que los peces vayan a tener en este estanque como desechos, después se va a otro depósito que se le llama sedimentador o mineralizador. En este sitio, en este tanque azul que vemos aquí, que señala mi puntero, es donde van a estar las bacterias. Y esas bacterias son principalmente dos, nitrosomas y nitrobacter. Ahorita las vamos a ver más adelante. Esas nitrosomas o nitrobacter lo que van a hacer es transformar desde... A ver, primero, ¿qué se puede derivar de las heces fecales de los peces? Pues se va a derivar sobre todo amoníaco. Ese amoníaco se convierte se va reduciendo hasta que pasa todo el caminito hasta llegar a nitratos. El amoníaco se convierte en amonio, luego el amonio se convierte en nitritos y luego los nitritos se convierten en nitratos. Eso es a través de un proceso de reducción que hacen las bacterias. Principalmente son estas que les acabo de mencionar, nitrosomas y nitrobacter. Entonces, cuando en el tanque en donde están los peces
hay una acumulación de heces fecales, pues cuando las pasamos acá, todavía van en una forma poco aprovechable, pues van como amoníaco. Los peces no soportan demasiado amoníaco, entonces hay que mandarlos para acá, aquí tener las bacterias nitrificantes y luego de aquí se mandan al área de cultivo, pero tienen que no poner todavía plantas en el área de cultivo por lo menos unos 15 días hasta que las bacterias nitrificantes puedan tener ya todo esto en forma de nitratos, porque incluso a los mismos peces, si se les llegara a acumular demasiado amoníaco, mueren. Entonces tienen que estar recirculando. Si alcanzan a ver, mi puntero anda dando vueltas la solución nutritiva en todo el sistema, pero sin plantas todavía. No pueden poner de principio plantas porque todavía no se ha nitrificado todo lo que los peces arrojaron. Ya como a los 15 días, las bacterias que en este estanque tienen que tener muchísima oxigenación para que puedan lograr ese objetivo, como a los 15 días se ponen ya plantas en las canaletas de cultivo y ya de allí se puede empezar a dar la producción o el cultivo de plantas. No antes, porque si no, se les van a enfermar y no se van a nutrir. No se puede poner solución nutritiva, es decir, no se pueden poner ni macronutrimentos ni micronutrimentos. Tampoco las plantas se pueden tratar con insecticidas o con fungicidas cuando les lleguen plagas o enfermedades. Pues entonces también se trata de una producción orgánica. Bueno, estos son los componentes esenciales que tiene un sistema acuapónico. Los principios de la acuaponación sirve como un modelo de producción de alimentos sostenible siguiendo ciertos principios. Dice aquí, los productos de desechos de un sistema biológico sirven como nutrimentos para un segundo sistema. Déjenme decirles algunas cosas que incluso yo he visto por ahí. Había quien ponía hasta un gallinero, unas gallinas por allí arriba de un estanque y allí las heces fecales de las gallinas de la noche caían al estanque, había bacterias nitrificadoras y de allí estaban regando para alimentar plantas, pues hasta por ese rumbo le han dado, ¿no? No solamente de los peces, dice, pues todos los productos de las gallinas ahí pueden ir a alimentar a un segundo sistema, pero en este caso pues son peces. La integración de peces y plantas en un policultivo incrementa la diversidad de productos y los rendimientos. Pues sí, pueden poner en plantas no solamente de una, pueden poner multicultivos, así de pepinos, jitomates, acelgas, calabacitas, no sé, todo lo que se pueda. Y ya si tienen peces, pues ya sacan para hacer el platillo completo. El agua es reutilizada a través de la filtración biológica y la recirculación. Hay que estarle dando vueltas y entonces así obligamos a las plantas a que consuman todos los nutrimentos que se van generando derivados de los desechos de los peces y el agua también se tiene que ir reutilizando y así no se desperdicia nada. Debemos partir desde luego también de agua de buena calidad porque es un sistema cerrado. La producción local, dice allí, proporciona accesos a alimentos sanos y potencian la economía local. Bueno, tan de moda anda ya que debemos dejar de consumir alimentos chatarra hasta para los niños. Se están prohibiendo, ya vi que en Oaxaca, Tabasco, ya hay iniciativas en varios estados de la República de prohibir la venta de alimentos chatarra en las escuelas de primaria. Ya andan bien enojados, pues seguramente los de Sabritas, los de Bimbo, todos los que venden este tipo de alimentos. Y pues el objetivo ahí es la concientización hacia las familias para que traten de comer siempre cosas sanas, cosas que no tengan agrotóxicos y cosas que sean pues lo más inocuas posible, que sean potencializadores de la salud, que a la hora de consumirlas tengamos la seguridad de que no nos podemos enfermar.
Ventajas de la acuaponia: menor consumo de agua para producir peces y hortalizas. Pues es que todo el día el agua anda dando vueltas y entonces, pues la que se va a desperdiciar, pues nada más es la que las plantas consumen y poquita que se da de evaporación en los pasos que se van dando a través de todo el recorrido en el sistema. Disminución del uso de fertilizantes químicos para la producción de hortalizas. Pues no hay utilización de químicos. Les decía, no se pueden poner fertilizantes a la solución. ¿Por qué? Porque envenenarían los peces. Se tolera la aplicación de micronutrientes, pero de manera asperjada a las plantas. De esa manera no les afecta a los peces. Hay disminución de uso de productos químicos para el control de plagas y enfermedades en las plantas. Otra vez, pues solamente se permiten el uso de extractos vegetales para el control tanto de fungosis o de enfermedades, tanto fungosas como bacterianas, como también extractos vegetales para el control de plagas. Entonces, no hay uso de productos químicos, pues eso nos da garantía de que por lo menos por esa vía las moléculas que llegamos a aplicar en ocasiones para el control de plagas, pues aquí no se van a utilizar porque se les morirían los peces. Mejor uso de recursos naturales para la producción de alimentos. Bueno, pues allí están varias de las ventajas. Y la otra es disminución de los costos de producción. Bueno, pues una vez que tienes que desembolsaste toda la inversión para poder establecer el proyecto, pues es decir, ya compraste tanques, ya compraste bombas, temporizadores, las bacterias, las tinas, las plantas, todo, ya de ahí para adelante sí van a disminuirse los costos, pero de inicio los costos de inversión sí van a ser muchos. Después los de operación pues ya no son tantos, dado que no gastas en fertilizante, puesto que los concentrados que utilizas para los peces van a servir de alimento para las plantas. Desventajas de la acuaponia, pues las más grandes. Siempre se requiere conocimientos especializados, tanto de hidroponía como de acuicultura. Y tienes que saber necesidades de los peces y tienes que saber bien necesidades de las plantas para tratar de acercarte a los requerimientos de cada una de las especies que tienes ahí establecidas. Se requiere de personal capacitado para el manejo de los dos sistemas. La inversión inicial es muy, muy alta, pues esto es lo que ha frenado siempre la utilización de ambos sistemas. Hay mucha gente, yo conozco proyectos muy exitosos, incluso en mi tierra, de gente que hace represos y los cubre con geomembrana y se dedican a la producción de peces. Hay dos ahí en mi tierra muy exitosos, en mi pueblito. Y venden, pues desde luego, los peces, sobre todo un exitazo en Semana Santa, los venden bastante caros, como a 80, 90 pesos el kilo, pero todos los desechos, pues los tiran, no los riegan alfalfas y eso, pero no los llegan a utilizar así como para producir hortalizas. Aquí de las desventajas más grandes es que cuando se te enferman las plantas, pues no hay mucho con qué entrarle a curarlas. Y bueno, las plantas, desde luego, no tienen muchos de los elementos que requieren en las concentraciones adecuadas. ¿Qué creen que es lo que más se pueda derivar de las heces fecales de los peces? Pues compuestos nitrogenados, esos sí andan más o menos. Salud, Gracias. salud, salud. Andan más o menos abundantes en la solución, pues, para alimentar las plantas, pero pues va a haber muchos otros que no estén presentes y las plantas van a crecer débiles. Cierto es que tienen mucha capacidad de adecuarse a las situaciones, pero hay excesos de algunas cosas y deficiencias de otras y se van adecuando, entonces van a crecer débiles y con facilidad se les pueden enfermar y se les pueden también meter plagas y entonces el control se complica. Bueno, allí nos centramos. Residuos de los peces. Miren, este esquemita es muy representativo. Si ustedes le dan de comer a un pez, del 100% que ingiere, de todo lo que se come, es decir, imagínense que se come 1 kilo. Pues 300 gramos
se estarían reteniendo en sus tejidos. Eso es lo que come y es lo que se va a estar deteniendo adentro de su organismo. El 48%, o sea, 480 gramos de ese kilo que ingirieron, va a ser por pérdidas por respiración, de andar nadando, de andar por ahí jugueteando con los demás. Eso es respirado. Y con lo que vamos a contar para poder alimentar a nuestras plantas va a ser el 13%, son pérdidas por heces fecales y un 9% por pérdidas urinarias. 13 y 9 van a ser 22%, o sea, 220 gramos si ingiriera un kilo es lo que vamos a estar reutilizando en el cultivo de las plantas. Y esas pérdidas urinarias y pérdidas fecales, pues tienen que procesarse, ya les decía, con bacterias. Oigan, escucho mucho escándalo. Cierren, porfa, micrófonos, ábranlos solo cuando vayan a preguntar. Y vean cómo ese es el proceso. El proceso de mineralización y biofiltración va a ocurrir de esta manera. Primero, del lado izquierdo, tienen un pez que va arrojando sus heces fecales. Son alimentos y detritos y residuos y todo lo que está allí y se arroja como materia orgánica. Esta materia orgánica tiene primero mucho amoníaco, NH3. Creo que ya les había comentado, no se les ocurra andar fertilizando con amoníaco, este es muy tóxico. Va a actuar generando mucho gas, pues el amoníaco es un gas y es súper tóxico, tiene mucho nitrógeno, pero a muchos de los organismos vivos los mata. Si dejáramos que se acumulara, mataría a los peces. Después las bacterias, las colonias de bacterias que tenemos aquí, aquí está una sonriendo, esas colonias lo transforman en amonio, después se sigue reduciendo y se convierte en nitritos. Y ya de amonio para adelante ya no es tan tóxico, ya puede ser absorbido por las plantas. Acuérdense que los dos iones en que las plantas pueden aprovechar el nitrógeno es en forma de nitratos y de amonio. Se sigue reduciendo y se convierte en nitritos y ya finalmente se estabiliza y se convierte en nitratos, NO3, con una carga negativa y el amonio con una carga positiva. Ahorita deben de andar bien filosos en esos aspectos, pues tuvieron examen ayer. Y esto es lo que les va a servir a las plantas. Entonces, hay dos bacterias que pueden hacer esta situación. Van a ser nitrosomas y nitrobacter. Hay factores que debemos considerar en la solución acuapónica. Hay que medirles temperatura. Y bueno, las plantas necesitan temperaturas por ahí de alrededor, la mayor parte de plantas entre 20 y 22 grados. Tienen que medirles temperatura en el agua, pero estas temperaturas no son las mismas que para los peces. Entre más temperatura haya, supóngase que tiene unos 25, 27 grados, los peces felices. Pero ya no es temperatura adecuada para las plantas. El pH para las plantas es de 6. Bueno, pues para los peces anda más arriba, anda arriba de 7 y entonces ya no coinciden. El oxígeno disuelto, las plantas necesitan por ahí 4 o 5 partes por millón de oxígeno disuelto en el agua y los peces necesitan un poco más, pero el problema con los peces es que a medida que más temperatura hay, menos oxígeno puede diluirse en la solución. Allí es una controversia, por eso en los estanques de los peces, pues casi siempre hay que ponerles agua corriente para que se esté disolviendo suficiente oxígeno. La concentración de amoníaco, amonio, nitritos y nitratos, pues esa es la cadenita que se hace. Amoníaco, amonio, nitritos, nitratos. Y se va haciendo a medida que van actuando más las bacterias nitrificadoras. Hay acumulación de dióxido de carbono, que eso pues al haber mucho dióxido de carbono se disminuye la concentración de oxígeno. Entre más actividad microbiana hay, o sea de las bacterias, pues se va a reducir la concentración de oxígeno.
Y la concentración nutrimental, pues también hay que estarla midiendo. Y les decía, no es adecuada, no es balanceada, pues la solución como lo habíamos hecho en los temas anteriores. A la planta para hacerle en hidroponía, pues le tratamos de dar balanceados. Potasio y calcio, más o menos en la misma concentración y son los que más tiene. Luego, nitrógeno y azufre. Y finalmente, de los macros, el fósforo y el magnesio. Y pues acá no hay un balance así para que pueda estar a gusto la planta comiendo, sino que va a andar teniendo que ingeniárselas y absorbiendo mucho de unos y poquito de otros, y hay un desbalance. Entonces, bueno, pues aquí no todo es idóneo en todos los rubros. Aquí hay un proyecto grande, según esto, que han querido echar a andar los estadounidenses en las Islas Vírgenes. Es una mediana escala, pero bueno, pues lo llegan a hacer y luego lo llegan a recomendar para regiones suburbanas. Aquí hay muchas mediciones de cosas, vean, laboratorios pues muy sofisticados que tienen para ir midiendo todo, en qué niveles están, y luego pues para tratar de ofrecerlos como paquetitos en mano. Es decir, si tú haces esto, te va a ocurrir esto, si te pasas de esto, te va a ocurrir otra cosa, si no le pones esto, vas a darle por allá. Pues todavía andan investigando para dónde va el rumbo de esta cosa. Vamos viendo estos detallitos. Las bacterias que llegamos a utilizar para el procesamiento de las heces fecales son, decíamos, nitrosomas y nitrobacter. Requieren de un rango de temperatura en la acuaponia para eficientar el proceso de nitrificación. Y vámosle viendo. Allí el rango óptimo para que puedan trabajar nitrosomas y nitrobacter andan entre 25 y 30 grados. Y las plantas, pues donde andan a gusto son como en los 20, 22 grados, andan un poquito abajo. Dice, en 18 grados la tasa de crecimiento de las bacterias se reduce en un 50%. Entonces, si andamos por 20, 22 grados, pues vamos a andar, no sé, pues como en un 75% de la tasa de crecimiento, de tasa de multiplicación de las bacterias. No están en su rango óptimo. Si bajamos a 4 grados, pues no podríamos tener un agua fría. Las bacterias no tienen actividad en 4 grados ya, y en 0 pues se mueren. Si tenemos ya 49 grados también para acá, pues se pueden morir las bacterias. Entonces, eso es respecto a temperatura y cómo están cómodos los organismos que nos causan la nitrificación. El pH, otra vez, nitrosomas y nitrobacter tienen un pH de rango óptimo entre 7.3 y 7.5. Y nosotros para las plantas necesitaríamos de 6.5. Dice, por debajo de un pH de 6.5, los nitrosomas dejan de crecer. Bueno, pues no hay multiplicación también. Entonces, si estuviéramos en 6.5, pues siempre regulábamos nuestras soluciones nutritivas en 6 o tratábamos de hacerlas que estuvieran en rango de 5.5 a 6.5. Pues van a dejar de multiplicarse en ese rango. Entonces, tenemos que subirlas, el pH hasta acá para que anden las bacterias a gusto, aunque sacrifiquemos la absorción en las plantas. Rango óptimo para nitrosomas, pues está en 7.8 a 8 y para nitrobacter en 7.3 a 7.5. Uy, pues está complejo, ¿no? Entonces, sacrifica uno las plantas por dejar a gusto a las nitrosomas y nitrobacter. Pues yo, ¿qué le pondría? Pues por ahí, no sé, un 7.8 para que pudieran andar 7.5, 7.8 para que anden a gusto ambos géneros de las bacterias, aunque la planta se sacrifique un poco. Vamos viendo aquí el rango más apropiado, porque si le damos un poquito para adelante, pues empiezan a dejarse de absorber cosas como hierro, cosas como boro, y ya no lo tendríamos disponibles. Entonces, 7 a 7.5 sería el pH en donde todavía podrían estar jalando la mayor parte de nutrimentos, tanto las plantas, pues, pero estar un tanto a gusto. Déjenme regreso. Los nitrobacter, aunque los nitrosomas no estarían tanto. Entonces, sacrificamos unas cosas por otras.
El oxígeno disuelto, dice, los peces demandan diferentes concentraciones de oxígeno disuelto dependiendo de las especies. Allí, pues, hay varias, hay truchas, son las que soportan temperaturas más frías. Hay carpas, hay, pues, varias especies que se pueden utilizar para los poblar pues los estanques. Si algún día quieren información, que alguien sea de su interés, yo tengo mucha información al respecto. Les digo por ahí cuando empujamos unos proyectos por allá en Sonora y Baja California de acuaponia, tuvimos que reunir muchísima información. Por ahí la tengo a la mano, pero pues ya será de manera personal quien esté interesado y ahí vienen todos los peces y todo este tipo de información. Las bacterias que intervienen en este sistema demandan cierta concentración de oxígeno disuelto también. Los peces demandan una concentración, las bacterias otra y el cultivo otra, pues a quién le hacemos caso. Pues debemos buscar ahí de repente pues una situación intermedia. Dice, el cultivo de plantas en balsa flotante, el oxígeno que demandan las raíces de las plantas es el factor más importante. Pues ahí hay que tener siempre también un oxímetro para estar midiendo qué tanto oxígeno está disuelto. Amoníaco, amonio y nitritos y nitratos, dice, en los sistemas acuapónicos la concentración de amoníaco, amonio y nitritos que hay en la solución influyen directamente en el desarrollo de los peces. Entre más hacia amoníaco esté, más problemas. El funcionamiento de las bacterias, pues las bacterias entre más amoníaco tengan, más van a trabajar y más van a tener actividad. Y el desarrollo de las plantas, pues así nos vamos a amoníaco, pues van a tener poquito nitrógeno, pero van a estar pues castigadas también. Vamos viendo aquí algunos gráficos. Miren, la conductividad eléctrica que se logra en los sistemas acuapónicos es muy bajita, muy baja. Vean acá en la parte inferior de la presentación. Dice, en la línea azul, hidroponía normal. Vean días después de la siembra, cuando van poniendo las soluciones, las concentraciones que van requiriendo cultivos. Aquí son cultivos para lechuga. Vean, lo azul alcanza concentraciones de alrededor de 1.7 decisiemens por metro. Este de 1.7 son pues 850 por 1.7 la conductividad que alcanza. Esto es en un sistema normal. Pero vamos viendo el rojo. Acuaponia más poniéndole nitrógeno, potasio, calcio y azufre. Aunque sufran los peces, se les ponen poquitos nutrimentos. Y ya los peces casi no se desarrollan. Entonces estamos favoreciendo las plantas poniéndole esto, pero estamos castigando los peces. Bueno, pues allí las concentraciones más altas que se logran son de alrededor de 1.5 pasaditos, 1.5 de conductividad eléctrica. Pero vamos viendo cuando se dan cosas como acuaponia más baifolán. ¿Qué quiere decir acuaponia? Alimentan a los peces y nada más le ponen con un producto que se llama baifolán los nutrimentos en fertilizantes foliares. Bifoliar es un foliar. ¿Qué conductividad van a lograr? Pues lo máximo que lograron aquí fue uno de conductividad para lechuga. Y aquí andan en todo, es la línea verde, van a andar, por acá logran 1.1 y pues anda subóptima. ¿Cuánto dijimos que era la conductividad para lechuga? Pues alrededor de 1.5, pues nunca le llegan 1.1. Y si ponen acuaponia solita, es la bolita negra, pues la conductividad eléctrica aquí la ven en 0.5, aquí llega a subir hasta 1.1 y anda muy por debajo. Pues entonces la conductividad que se logra para lechuga pues no funciona. Y aquí es el desarrollo óptimo de lilium y peces. Lilium pues es una ornamental. Hasta aquí más o menos en este rango. Pues sí, pero aquí es donde se desarrollarían bien la situación, pero con estos sistemas andamos de manera subóptima.
Si le pusieran aquaponia y ya, bueno, algo de fertilizantes, andaríamos al puro centavo para lilium y para lechugas. Vamos a otra gráfica. Vean aquí, esta conductividad es para el cultivo de fresa. Decíamos que por ahí más o menos anda en alrededor de 2.5 la conductividad para ese cultivo. Y vean que si le dan hidroponía pura, aquí es la línea azul, anda en ese rango, 2.5 por arribita o por abajo, más bien poquitito abajo, pero en ese rango anda. Y al utilizar todos los demás sistemas, Nutripec Purina, esto es un alimento que se utiliza para alimentar los peces. Malta Clayton es otra fórmula. Pedregal Silver Cup. En todos los casos anda por allí por 1.5 y hasta el final es cuando ya se alcanza una conductividad adecuada, pero son por allá a las 30 semanas después del establecimiento de los peces andan llegando a una conductividad eléctrica para las fresas más o menos adecuada. Bueno, experimentos con lechuga. Los peces se alimentaron al 1% de su peso de manera diaria. Es decir, si pesan 1 kilo, pues les van a dar 10 gramos de alimento. Se cultivan 15 lechugas en 0.6 metros cuadrados de superficie. Estos son experimentos por allá en la preparatoria. Los peces se encontraban en 60 litros de agua de manera constante, 60 litros por pez. Y pues 60 litros ya para que se den una idea de cuántos peces pueden poner en alguna tina de determinada capacidad. Ya se ubicaron allí. Si le ponen 60 litros, pues esos son 3 cubetadas de agua de esas de 20 litros de la Comex, de la pintura de la Comex. Ese es el volumen que necesita más o menos un pescado para moverse de manera cómoda, para que no vayan a quedar hacinados. 60 litros. Se utilizó un calentador y oxigenador calentador para llevar la temperatura hasta donde se requiere. Un oxigenador independiente, un burbujeador para estarle inyectando oxígeno. Se tuvieron 2 ciclos de producción de lechugas. Los peces iniciaron con un promedio de 60 gramos y terminaron con 170 gramos al final del experimento. Y 170 gramos pues todavía son pues, peces pequeñitos, ni para llevarlos a un disco, ¿no? Y hacerlos en una discadita. Vean aquí cómo están los nutrimentos. En la parte de arriba dice, aquí, el nitrógeno, pues, en las formas de nitrato y de amonio. Nitrato más amonio. En hidroponía, en un testigo, está en 118.8 partes por millón. Ahí está adecuado. Los fosfatos están en 21 partes por millón. Tan bajitos, pero es para una especie de hoja. No me acuerdo aquí qué es. Es que es de otra publicación. Esto sería el desarrollo normal. Me parece que es lechuga, pero es una hortaliza de hoja. 118 de nitratos o de nitrógeno, pues. 21,5 de fósforo, 159 de potasio, 87 de calcio. Está bajita porque no se requiere mucho calcio en estos casos, no se necesita. Estamos produciendo hojas, pues, y 29 de magnesio. Esto sería lo idóneo. Pero vamos viendo, en aquaponia, pues sí tiene más o menos buena cantidad de nitrógeno. Pero vean, de fósforo tiene 6.33. Aquaponia más nitrógeno, potasio, calcio y azufre, está más o menos bien los nitratos. Pero vean, de fósforo no tiene casi nada. Aquaponia más Baifolán tiene 64 de nitrógenos, pero tiene de fósforo casi nada. Se van acumulando cosas como magnesio. El magnesio es alto. Vean al extremo derecho. 29 en hidroponía, pues está bien. Pero hay 44, 40 y 36 en los demás sistemas. Y pues es altito para esos iones, para ese ion. Y el calcio, pues se mantiene deficiente, 49, 61, 39 partes por millón. Eso quiere decir, pues que hay desbalances muy fuertes que tienen que ajustar las plantas. Para los micros, aquí van a ver, son los mismos tratamientos del lado izquierdo,
Pero vean la acuaponia solita, como de hierro hay 0.63 es deficiente, 0.2 es deficiente. Son hierro y manganeso, 0.27 y 0.24 en acuaponia poniéndole fertilizantes. Y en acuaponia más baifolán, 0.22, 0.15, deficientes. Pero llegan a acumularse el cobre en excesos. En una hidroponía pues está en 0.5, está en 0.27, 0.2, pues están excediditos estos otros. Y una concentración normal pues hay de zinc y de boro, pues hay desbalances, eso es lo que les quiero decir. Están muy desbalanceados tanto macros como micronutrimentos. Dice aquí, el nitrógeno y el fósforo son elementos que se encuentran en mayor proporción en los sistemas acuapónicos. ¿Por qué el nitrógeno y el fósforo? Porque son los que más concentrados van a la hora de elaborar las fórmulas con que alimentan los peces, y a la hora de que los arrojan en las heces fecales, pues son los que más abundancia tienen. El magnesio y el azufre se encuentran presentes en cantidades bajas, pero no se requiere de su adición. Por ahí las plantas se los pueden averiguar. El calcio y el potasio en los sistemas acuapónicos se presentan en cantidades muy bajas. En ocasiones se requieren adicionar estos elementos. Y allí, bueno, pues una de las formas en cómo llegan a ponerlos, el potasio sobre todo, pues son de manera foliar, pero el calcio no se puede asimilar de manera foliar. Tiene dos cargas, no circula, no bajaría por floema, se combina con cualquier cosa. Ese es el gran problema. En cambio, en los micros, dice aquí, el manganeso y el cobre no se acumulan de manera significativa. Los síntomas de deficiencia de manganeso, boro y molibdeno no se detectan en los sistemas acuapónicos, pero con frecuencia se requiere complementar con hierro, sobre todo aplicado de manera foliar. El zinc se acumula en los sistemas acuapónicos aproximadamente de 4 a 16 más veces que en una solución hidropónica. Y cuando se te acumula, pues ¿qué haces? Pues ni modo, la planta tiene que sufrirle y no hay manera de que pudieras meter, no sé si pudieras meter electrodos para atrapar el zinc, pues sería bueno, pero en ocasiones llegan a presentarse toxicidades por zinc. Las hortalizas en acuaponia, los sistemas acuapónicos normalmente se refieren a plantas de ciclo corto. Entre más cortitos sean los ciclos, mejor. Por eso casi siempre los experimentos son o con ramanitos, o con cilantros, o con lechugas y lechugas de corta duración, o con cosas que duran poquito. Se complica cuando andan poniendo jitomates, pimientos, pepinos, que son de ciclos muy largos, porque pues es difícil aguantar que la planta aguante tanto rato, tanto sufrimiento. Demandan menores cantidades de nutrientes y se tiene menor incidencia de plagas y enfermedades en un periodo de tiempo corto. Además, a los cultivos jóvenes los atacan menos los problemas fitosanitarios. Se han cultivado lechugas, acelgas, espinacas, albahaca, pepino, jitomate, pimientos, pero en estos casos de ciclos cortos, en las hortalizas de fruto, pepino, pimiento, jitomate y berenjena. Algunas ornamentales y especias como menta, romero, tomillo, albahaca, estragón, de varias aromáticas se han puesto en acuaponia, pues sobre todo lo que busca uno es poner especies de ciclos cortos. ¿Qué es lo que se ha hecho aquí en la UACH? Bueno, se ha buscado como objetivo determinar la mejor relación entre plantas y peces, así como identificar deficiencias nutrimentales en la solución acuapónica y en el tejido de las plantas para complementar en caso necesario. Allí se han hecho varios ensayos de tesis en la preparatoria agrícola con varios estudiantes, sobre todo de agricultura protegida. Y bueno, aquí están experimentos, pues desde luego siempre uno pone en las fotografías las que salen más bonitas. Aquí ven unos jitomates despuntados, no los dejan hasta crecer muchísimo tiempo. Y pues estas son fotografías del doctor Joel Pineda, experimentos con jitomate y con tilapia nilótica. Experimentos con lechuga y tilapia. Las lechugas pues son de ciclo corto, estas lechuguitas duran 35 a 40 días y pues ya están saliendo. Allí están establecidas en tezontle grueso.
Se inundan las tinas y se dejan que se drenen, al ratito se vuelven a inundar, se vuelven a drenar y pues hay que traer las bombas encendidas durante buen rato. Aquí están ya las tilapias y los jitomates, bueno, pues ya imagínense los doraditos en un disco y con una ensalada de jitomate y lechuga. Ya se les empezó a mover la campanilla, ¿no? De hambre. Consumo acumulado de acelga en agua por unidad experimental. Pues vean que aquí la acelga consume tanto, está un sistema de hidroponía pura, los peces alimentados con purina, con malta Clayton y con otra fórmula que es el pedregal, y en todos los casos la acelga va consumiendo la misma cantidad, es decir, todas las líneas van parejitas hasta las 32 semanas después de que se sembró. Aquí van consumiendo la misma cantidad. Entonces, la tienen que ajustar los cultivos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que sea como sea, fuere como haya sido, tienen que comer y consumir la misma cantidad de agua, esté como esté. ¿Qué falta por evaluar en sistemas acuapónicos? Contaminaciones biológicas, importantísimo porque se llegan de repente a afectar ya sea o plantas o peces o bacterias. Acuérdense que tenemos tres sistemas. Las plantas, por un lado, que se deben estar alimentando, las bacterias que deben estar nitrificando todas las heces fecales y los peces que están viviendo también allí. Y pues hay que convivir con los tres sistemas. Métodos de control de plagas y enfermedades, pues ahí hay que hacer muchos extractos y es con lo que más se está trabajando. La calidad de los alimentos, pues que sean también buenos para que puedan estar a lo mejor hasta un poquito sobraditos para los peces y meterles de los elementos que llegan a tener deficiencia en las plantas para que se pudieran generar también en la nitrificación. Factibilidad económica es otra situación que en un principio pues es muy caro. Y la otra es la aceptación social, que pues toda la gente en el momento en que tiene un fracaso pues las abandona. Esta persona que se va aquí es el Inge Elma Laporinar. Ella es, no sé si sea su novia, su esposa, pero bueno, los he visto todavía como pareja. No, me parece que ya no, nada más mantienen los negocios por ahí, todavía unidos. Ella son de la segunda generación de horticultura. Uy, se me olvidó su nombre. No es muy importante. Aquí está alguna de la bibliografía que se ha derivado de los trabajos que se han desarrollado aquí en la institución. Yo no aparezco en ninguna de ellas, yo le he entrado con proyectos externos que estuvimos trabajando para CONACYT, pero no estoy incluido en estas cosas, pero sí hemos trabajado por ahí en varias cosas con el doctor Pineda. Conclusiones, dice, se puede alcanzar la nutrición mineral de las plantas en forma balanceada en un sistema acuapónico. Pues sí, no tan balanceada, pero las plantas tienen que ajustarle. Hace falta investigar más sobre la inocuidad de los alimentos producidos por sistemas acuapónicos. Porque luego de repente pueden quedar muy nitrogenados, pues sobre todo si tienen muchos nitratos son dañinos para la salud. Se necesita investigar más sobre interacciones biológicas entre sistemas acuapónicos, microorganismos patógenos al humano, peces, plantas y transformadores benéficos de los residuos orgánicos. A lo mejor no solamente nitrosomas y nitrobacters es con los que más se ha trabajado, pero de repente podemos encontrar otros microorganismos que conviviendo con estos puedan lograr más fácil que se procesen las heces y convertirlas en alimento o en solución para mineralizarlos, pues, para que los cultivos los puedan aprovechar. Los sistemas acuapónicos podrán ser una alternativa de producción sustentable de alimentos con mayor eficiencia de utilización de agua y nutrimentos, pues es poco lo que se gasta en agua y nutrimentos, solamente los foliares para las plantas, aunque sí de alimento para los peces. Podrían ser utilizados para mejorar la dieta de la población rural y urbana de la clase media y media baja. Y pues hasta allí la acuaponía. Entonces, pues allí la dejaría yo la exposición. Si hay dudas, preguntas, pues le entramos a ver qué podemos contestar. Adelante. Yo tengo una, profesor. Adelante. ¿Y qué hay del espacio
que se le da a los peces, por ejemplo, si los peces están muy amontonados, no influye sobre su crecimiento. Ya veíamos allí, mínimo necesita cada pez 60 litros para poderse desarrollar. Si usted tiene 3 peces, 3 por 6, 18, va a tener que tener 180 litros y así váyale multiplicando de acuerdo al número de peces que deba tener. Eso es en estado adulto, ya como de medio kilo cada uno. ¿Estamos? Órale. Ahí. Sí, gracias. ¿Alguien más? Abril, adelante. Profe, ahí cuando dijo, bueno, cuando lo de la oxigenación, dijo que a menor temperatura, algo así, no me acuerdo muy bien qué dijo. Voy, sí. A mayor temperatura, en el agua, usted puede disolver menos cantidad de oxígeno. Si usted tiene, bueno, en un sistema hidropónico, usted tiene, por ejemplo, lechugas. Las lechugas se dan muy bien con una concentración de oxígeno en la solución disuelta de 4 partes por millón. Si usted está a 18 o 20 grados, puede disolver fácilmente 4 partes por millón, hasta 6 por ahí. Pero si usted calienta el agua, si usted se va a 25, 26, 27 grados, no va a poder disolver, yo creo que ni 3 partes por millón, por más que el aire no se oxigena. Pero si usted está a 15 grados, 14, 10 grados, puede disolver hasta 10, 12 partes por millón. La situación es, el agua, entre más fría es, más oxígeno va a poder disolver en ella. Entre más tibia es, menos oxígeno tiene. Lo expulsa pues con la temperatura. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Perfecto. ¿Alguien más? Profe, Adelante. ¿y no se pueden realizar fertilizaciones foliares? Sí, eso mismo habíamos dicho. Todo lo que se pueda absorber de manera foliar, esa sería la única alternativa de poderlo abastecer. Pero hay elementos como el calcio, todos los que no circulan por floema, esos no se pueden aplicar. Por allí hay una presentación en donde, no parece que no la abordamos. Ustedes averigüenle, todos los elementos que son móviles se pueden aplicar vía foliar. Y los elementos que no son móviles, esos no se pueden aplicar. ¿Por qué? Porque no circularían. Usted los puede poner en las hojas y a la hora de que van a querer circular y bajar por floema hacia los sitios donde se requieran para el metabolismo, pues van a reaccionar y entonces no van a llegar. Y ese sería el problema. Todos los que sean móviles los puede poner con foliares. Pero también hay que considerar que si usted tiene todos los fertilizantes puestos, dice, bueno, pues que le hace falta mucho potasio, que no está en la solución nutritiva. Y yo le pongo a diario foliar para que se esté alimentando bien y todos los que pueda los logro regular y tenerlos adecuados para la planta, pues quién sabe, allí no se ha investigado, pero en una de esas llegan a formar exudados las raíces que pudieran ser también tóxicos para las plantas. Entonces, pues siempre hay que sacrificarle un poquito. Los micros, pues sí se ponen de manera foliar todos cuando se requiere, pero los macros y los que no circulan por floema, pues eso sí se complica. ¿Alguien más? Profe, aparte de los peces tilapia, ¿hay alguna otra? ¿O se puede introducir cualquier otro pez? Eso era lo que les decía en la exposición. Yo por ahí tengo información de como unas 6, 7 especies, folletos, artículos, hasta un librito creo que hay por allí, que me tuve que poner a leer como endiablado cuando llevaba esos proyectos en Sonora y en Baja California, acerca de especies que se pueden utilizar. Luego se compran los peces, pero se compran pequeñitos así, les llaman alevines, y se introducen, y ya hay bastantes. Hay una carpa israelita, de los que me estoy acordando, carpa israelita,
Hay, pues para las zonas frías hay truchas que se pueden utilizar también, carpas nilóticas, que fue lo que más vimos aquí ahorita en la presentación. Hay como unas 5 o 6 especies. Si después requieren la información de manera personal, con mucho gusto se las puede compartir. Pues ahorita todo lo que uno comparte es electrónico, ya no se gasta, pues es nada más cuestión de tiempo. Ok, profe, gracias. Adelante. ¿Alguien más? Profe, y por ejemplo, cultivos como, bueno, las suculentas y eso también se podría producir. ¿Cómo de qué estamos hablando? Acuérdese por ahí de alguna. Pues no sé, como pues como tipo cactus o ese tipo de plantas. Pues es que esas ni agua necesitan casi. Pues quién sabe, no sé, es que con eso no se ha experimentado nada. Yo al respecto no he leído nada de plantas Mac, pues que les sobraría agua, pues. Acuérdese, los peces necesitan estar en una gran cantidad de agua nadando. Es mucha el agua que trae en el sistema. ¿Y qué hace con tanta? Pues va a necesitar mandarla y que drene rápido y volverla a regresar al estanque de los peces, mandarla y que drene rápido. Y pues yo creo que si pone cactus y esas cosas, pues las va a inundar y las va a perjudicar. Esas ni agua requieren casi. Ah, ok, profe, Yo gracias. digo, entre más demanda tengan de agua los cultivos, a mí se me hace que es un poco más fácil. Y siempre lo que han establecido, y es con lo que más fácil se ha trabajado, es con especies de vida corta. ¿Alguien más? Si no, pues le consultamos a ver si ya anda el doctor Magdaleno por aquí, si se pudo conectar. Por aquí estamos ya. Exacto. Bueno, pues entonces si no hay más preguntas, yo le cedería los micrófonos de esta estación y para que continúe él con el tema de producción en sustratos. Nada más redondear. Todos los sistemas que se han visto de aquí para atrás, todo lo que vimos después de soluciones, es cultivo en solución. Son las diferentes modalidades de cultivo en solución. Insisto otra vez, cada uno se generó de acuerdo, son modalidades de cultivo en solución y se generó para resolver el problema de oxigenación cada uno de ellos, aunque este último, el de acuaponia, pues es tratando de sacar dos productos de un mismo proceso, de un mismo sistema. Y en todos los casos de cultivo en solución, son sistemas de recirculación. ¿Estamos? Listo, pues como se dice en los oficios, no habiendo otro asunto que tratar, yo me quedo aquí en la presentación, pero pues apago mi cámara y le voy a dar las riendas de la conducción al doctor Jesús Magdaleno. Estaremos ahí al final de la sesión para cortar la grabación y para ponerla a su disposición en los WhatsApp de los diferentes grupos. Con permiso, entonces. Adelante, doctor Magdaleno. Sí, muchas gracias, doctor. Bueno, nada más una recomendación. En las siguientes clases, ya sea que el doctor Efraín o un servidor seamos los que iniciemos las sesiones, para evitar que se hagan más de una reunión, porque ahora estaban 2 generadas y esta era una tercera. Pero ahí en mi computadora solo aparecían las otras 2 y anduvimos batallando mucho hasta que alguien me invitó a participar en esta reunión y ya pude entrar. Entonces, bueno, yo creo que tener esa precaución, pues. Sí, la situación más sencilla es que de aquí para adelante cites tu doc y te conectes unos 5 minutos antes y que todo mundo no se conecte hasta que ya te vea conectado. 5 o 10 minutos antes de la sesión, que entre primero el profesor y ya de ahí para adelante empiecen a entrar todos los demás. Creo que es la situación más fácil para que todos puedan aglutinarse en torno a una misma sesión. Sale, entonces así le hacemos. Muchas gracias. Perfecto. Adelante, entonces. Ya tomé la lista de hoy también. Vale, pues. ¿Ya tomaste lista?
Ya está. Ah, porque aquí se puede generar, ya vi cómo, está bien fácil. Ok, bueno, luego me dices cómo. Aquí, bueno, ahí te va otra vez. Ya volví a tomar lista. Sale, pues, adelante. Gracias. Bueno, ahora vamos a ver entonces el complemento de los sistemas hidropónicos. Como, bueno, lo que acaba de comentar el doctor Efraín, terminamos de ver las modalidades de cultivo en solución y la otra parte es el cultivo en sustratos. Se le conoce también como cultivo en agregado. Bueno, vamos a iniciar primero con la problemática de derivar cuando cultivamos en suelo y por qué surge en esta otra modalidad como una alternativa para la producción agrícola. No sé si están viendo ya la presentación, porque mi internet creo que anda fallando un poco. Ya Si se ve, alguien me profe. dice, por favor. Bueno. Sí se ve, profe. Sí se ve, profe. Bien, muy bien, gracias. Primero entonces les decía, ¿qué problemas tenemos cuando hacemos el cultivo en un suelo a campo abierto? Primero, bueno, el balance que tenemos de agua y de aire en ese suelo, pues va a depender mucho de sus propiedades físicas. Y bueno, como ustedes saben, un suelo, digamos, ya que tenga una profundidad considerable, mayor a 1 metro, pues sería muy difícil que nosotros podamos hacer o tener influencia sobre esas proporciones que de manera natural tiene el suelo. Entonces, es muy difícil que podamos tener un suelo adecuado para hacer la producción. Ese es en un principio. La otra es que los suelos, también dependiendo de sus características físicas y químicas, pues van a presentar fijación y liberación de nutrientes. De tal forma que puede ser que haya liberación de algunos nutrimentos, pero que estos no sean los que las plantas necesitan y que más bien ocasionen problemas, ¿no? Como pudieran ser algunos tipos de sales, el cloro, el sodio, que puedan afectar el desarrollo de los cultivos. Y la otra es que fijan algunos de estos elementos. Si nosotros aplicamos fertilizante, algunos de estos elementos pueden quedar retenidos por el suelo por un proceso que se le conoce como absorción, o como adsorción con D, o que pueden quedar fijados en las partículas del suelo. Las partículas generalmente, como limos, arcillas, van a tener carga negativa, entonces pueden fijar algunos elementos que tienen carga positiva. De ahí que, bueno, es otro problema que nos podemos encontrar en el cultivo en suelo. La salinización progresiva. Si nosotros estamos utilizando muchos fertilizantes, podemos ocasionar salinización en el suelo y poco a poco esta se va acumulando y llega un momento en que podemos tener el suelo contaminado por sales. O la otra es que al momento de que aplicamos los riegos, también esas sales pueden brotar, digamos, cuando tenemos alta contenido de sales en el suelo de manera natural. Entonces, eso también nos puede ocasionar un problema, pues, para el desarrollo de los cultivos. Ya decíamos que las sales generalmente son dañinas en altas concentraciones para las plantas. La otra es que va a haber desarrollo de malezas en el suelo. Siempre si acabamos con una generación de malezas, abajo viene otra y otra. Entonces, al mover el suelo,
generamos que éstas se desarrollen por lo común cada vez que hacemos algún movimiento del suelo, ¿no? Podemos eliminar unas, pero viene otra generación y es un cuento de no acabar. Entonces, el problema de malezas, donde ya tenemos suelos con mucha contaminación de estas semillas, pues siempre van a constituir un problema importante que, bueno, va a limitar el desarrollo también del cultivo. En los nemátodos o las plagas en general del suelo, pues son un problema. En la actualidad hay zonas donde los nemátodos ya constituyen un serio o un grave problema en el cual hay afectación ya sobre el desarrollo de los cultivos. Y bueno, existen algunos productos que se pueden utilizar como nematicidas, pero generalmente son muy tóxicos. Generalmente los nematicidas son etiqueta roja. Recuerdo hace algunos años el furadán, por ejemplo, que se podía utilizar como nematicida, pues es altamente tóxico. El vidate, otro nematicida, también etiqueta roja, y pues ya algunos de estos ya están incluso prohibidos. Y actualmente, por ejemplo, se utiliza abamectina para control de nemátodos, pero igual es etiqueta roja. Entonces, los nemátodos pues ya constituyen un problema muy fuerte, ¿no? Aquí en los terrenos del campo experimental, prácticamente ya todos los lotes, a donde quiera que pongamos trabajos, vamos a tener nemátodos. Entonces, ya constituyen un problema muy fuerte, y lo mismo pasa en muchas regiones del país. Entonces, es algo importante. Y bueno, otras enfermedades que generalmente cuando hacemos cultivo en suelo, en campo abierto, el problema más común son las plagas. Sin embargo, también hay regiones donde ya las enfermedades constituyen un problema, y muchas de ellas pues se ponen a invernar, o sus órganos de reposo se conservan en el suelo. Entonces, de ahí que pues sea necesario hacer desinfección muchas veces, ¿no? Para control de algunas enfermedades o de las plagas del suelo presentes en ese lugar. Bueno, es esto mismo, las plagas, gallina ciega, gusano de alambre, otro tipo de organismos que pueden ser perjudiciales, ¿no? Para el desarrollo de nuestros cultivos. Y bueno, un suelo va a tener una característica que va a estar muy difícil de esterilizar. En algunas regiones sí se hace, pero no es nada sencillo, es costoso, y bueno, solamente que el cultivo sea muy redituable nos da para pagar este tipo de productos que se utilizan, ¿no? para esterilizar. Normalmente se utilizaba el bromuro de metilo, por ejemplo, en los lugares donde se cultiva fresa, pero como ustedes saben, ya es un producto que ya está prohibido. Entonces se tienen que buscar otras opciones. Actualmente pues está el metamsodio, metampotasio, que son de los más utilizados, pero también llegan a tener algunos problemas en cuanto a contaminación del ambiente. Entonces, bueno, es muy difícil hacer esterilización de suelo. Otra estrategia puede ser la solarización, pero la solarización es el uso de un plástico transparente y permitir que se genere calor más de 60 grados para que puedan eliminar algunos de esos problemas que tenemos en el suelo, como pueden ser plagas, enfermedades o incluso malezas. Entonces, funciona solamente en lugares donde la radiación solar es alta, y hacemos la cubierta del suelo, es una cobertura total, digamos, cubrirlo completamente, y bueno, por el calentamiento que provocan los rayos solares, pues se hace la esterilización. Aunque tiene el inconveniente de que el suelo tiene que estar húmedo para que funcione, ¿no? Entonces, bueno, esto dificulta. Entonces, no hay muchas opciones muy viables y que no sean contaminantes para esterilizar el suelo. Bueno, para todos estos problemas se puede hacer un manejo para el cultivo en suelo. Primero, bueno,
lo ideal pues sería que nosotros pudiéramos seleccionar un suelo que tuviera textura y estructuras adecuadas, lo cual les comentaba pues no es nada sencillo, ¿no? Generalmente pues la parcela que les toca a los productores pues no es la que uno busca o no tiene estas características como uno quisiera. Pero bueno, de preferencia, pues nos gustaría que tuviera una textura franca donde están más o menos en equilibrio las partículas del suelo y con una estructura granular que permita que las raíces de la planta entren perfectamente, ¿no? Eso sería lo ideal. Después, para el manejo, pues lo conveniente siempre es hacer análisis de nuestro suelo y del agua que estamos utilizando, si tenemos riego, pues para llevar un poco de control o tener certeza de qué características químicas tiene este suelo o este terreno donde vamos a hacer agricultura y del agua que vamos a utilizar, lo que, bueno, ya un poco les habló el doctor Efraín sobre este tipo de análisis y la conveniencia de hacerlo por lo menos una vez al año, o lo conveniente es que sean 2 al año. Bueno, nosotros podemos, para mejorar un poco la estructura del suelo, podemos añadir algunos mejoradores, estiércoles, compostas, que nos permitan enriquecer el contenido de materia orgánica del suelo. Por lo general se dice que los suelos deben de tener entre 3 y 5% de materia orgánica para que sean mejores, ¿no? Para el desarrollo de los cultivos. Sin embargo, bueno, muchas veces no se llega a esto porque se va agotando la materia orgánica existente en el suelo y bueno, si no hacemos estas enmiendas, pues es difícil que podamos evitar esa pérdida de materia orgánica, ¿no? Y con esto pues se va perdiendo también la estructura que tienen los suelos y nos ocasiona problemas ya de otro tipo. Pero bueno, tenemos la ventaja de que se pueden estar haciendo estas enmiendas, ¿no? de mejoradores. La otra es los programas de fertilización. Si nuestro suelo es pobre en nutrimentos, pues a través de los fertilizantes y ahora en la actualidad a través del fertirriego, pues ya tenemos podemos hacer programas muy completos que nos ayuden al desarrollo de los cultivos de una manera pues no tan cercana a la óptima, pero bueno, al menos intentamos que sea mejor. Bueno, cuando tenemos problemas de sales, pues utilizando agua simple, digamos, alguna fuente que no tenga mucha salinidad, pues nosotros podemos hacer sobreriegos para evitar esa acumulación, ¿no? Pero bueno, esto implica pues que tengamos que tener este elemento para poder hacerlo. Si estamos en una zona de temporal, pues ahí solamente esperaríamos a que San Pedro nos mande el agua suficiente como para lavar las sales que llegamos a ocasionar por una inadecuada fertilización, ¿no? en alguna región. Pero bueno, es algo de lo que podemos también hacer. Otra técnica, digamos, que se puede utilizar, pues es el acolchamiento del suelo. En nuestro país, pues ya hay muchas regiones o muchas áreas donde se está utilizando acolchado generalmente inorgánico de polietileno. Y bueno, pues tiene muchas ventajas al grado tal que tenemos nosotros la materia de acolchados y microtúneles para para mostrar esta técnica, pues que puede ser muy eficiente para la agricultura, ¿no? Y sobre todo es para aprovechar principalmente el agua de uso agrícola que tenemos, ¿no? Aunque tiene obviamente muchas otras ventajas. Y bueno, la esterilización, les decía, podemos hacer esterilización de nuestro suelo, sí, nada más que pues va a ser costosa, va a ser contaminante, vamos a dejar a veces residuos por ahí que no se pierden tan fácilmente y sobre todo si estos llegan al agua, pues podemos ocasionar un problema por ahí de otro tipo, ¿no? Pero bueno, es una opción de manejo para los limitantes que tenemos en el cultivo en suelo.
Y bueno, otro problema que se genera con la pérdida, les decía, la pérdida de materia orgánica, si no estamos haciendo incorporaciones de enmiendas, pues se va a compactar el suelo con el paso de la maquinaria. Entonces necesitamos hacer descompactación cada cierto tiempo para evitar que se forme el famoso piso de arado, ¿no? Aquí en el campo experimental, más o menos el contenido de materia orgánica que ya tienen los suelos anda entre 1 y 1.5, lo cual es bajo al recomendable. Entonces aquí la compactación se da en menos tiempo cuando ya tenemos poca materia orgánica. Entonces ahí el paso, por ejemplo, de los subsuelos, pues tiene que ser más frecuente. Anteriormente se hacía cada 5 años, ahora se tiene que hacer, me parece, cada 3 años, porque si no, tenemos algunas dificultades para el desarrollo óptimo de las raíces, ¿no? Pero bueno, todas estas son los manejos que podemos hacer, ¿no? Cuando hacemos cultivo en suelo. Y bueno, la agricultura en nuestro país pues todavía se basa en el cultivo en suelo. O sea, realmente lo que tenemos bajo agricultura protegida pues no es todavía mucha superficie, aunque poco a poco va aumentando. Bueno, entonces, a diferencia del suelo, el cultivo en sustratos o en agregado, pues se va a referir a aquellos sistemas donde el medio de crecimiento son sustratos absorbentes. Generalmente se utilizan partículas pequeñas, menores a 4 o 5 milímetros. Y aquí nosotros, como podemos controlar la cantidad de partículas que vamos a brindar en nuestro sustrato o vamos a proporcionarle el sustrato, pues vamos a poder tener un equilibrio o un balance entre los poros grandes o los poros que oxigenan y los poros pequeños que son los que retienen el agua o la solución nutritiva. Entonces aquí se busca un balance para que las plantas tengan posibilidades de captar oxígeno suficiente, pero también que haya agua suficiente para el desarrollo de las plantas. Entonces, decíamos, estos son sustratos, pero generalmente obviamente tienen que ser diferentes al suelo. En caso de que utilicemos suelo, ya no entraría como un cultivo, como un sustrato hidropónico. Ya se conocería de otra forma, ¿no? Ya puede ser, no sé, una composta, una vermicomposta que tienen suelo. Ahí ya no entra en este concepto. Solamente es cuando aquellos materiales que utilizamos son distintos al suelo. Y bueno, aquí tenemos una definición de lo que es un sustrato. Entonces se comenta que, de acuerdo a Abad y Noguera, que es un material sólido distinto al suelo, que puede tener origen natural, de síntesis o residual. Puede ser mineral o puede ser orgánico, el cual colocado en un contenedor en forma pura o mezclado va a permitir el anclaje del sistema radical que dará soporte a la planta. Y bueno, las características que necesita, pues ya decía, con capacidad de almacenar agua y oxígeno, y que estos a su vez estén disponibles para la planta. Y puede intervenir o no en el proceso de nutrición mineral de la planta. Ahorita vamos a ver entonces los distintos tipos de sustratos que se utilizan y cómo algunos de ellos pueden llegar a participar en el proceso de nutrición de la planta. Lo cual en ocasiones pues no es tan conveniente, pero bueno, es lo que existe. Bueno, ¿cuáles van a ser las funciones que debe de cumplir un sustrato? Primero, retener y a la vez liberar a la raíz de la planta la solución nutritiva de forma inalterada. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros aplicamos una solución nutritiva a ese sustrato. Una parte tiene que estar, bueno, el sustrato debe retenerla,
debe de tener la capacidad de retener esa solución o de almacenarla, digamos, allí en los espacios porosos. Pero a la vez debe tener la capacidad de liberarla inmediatamente, o sea, de tal forma que la planta no sufra. ¿Y por qué dice que la solución no debe ser inalterada? Esto significa que lo conveniente es que el sustrato no retenga los nutrimentos que nosotros estamos proporcionando, que no haya una afectación o una retención de esos nutrimentos en el propio sustrato. Y bueno, que no nos altere también con esto el pH, la conductividad eléctrica o el agua que estamos utilizando, ¿no? Bueno, otra característica u otra función es que debe permitir la oxigenación de la raíz. Ahorita más adelante vamos a ver las proporciones convenientes que debe tener para permitir esa oxigenación, ¿no?, a la planta. Otra función u otra característica es que no debe ser fuente de patógenos, plagas o malezas, al menos cuando nosotros lo ponemos al inicio. Vamos a ver, o ahí han visto ustedes cuando en los invernaderos que tenemos aquí en la universidad, pues que ya tenemos malezas, ya tenemos nematodos, ya tenemos hongos en los sustratos que utilizamos en las camas o en las bolsas de nuestros invernaderos. Entonces ahí pues se tiene que estar haciendo la desinfección, ¿no? Entonces, pero cuando agarramos un sustrato nuevo, pues debe evitar o no debe tener este tipo de microorganismos o incluso malezas, ¿no? La otra característica es que debe proporcionar una temperatura adecuada a la raíz, dependiendo, ya decíamos también en el cultivo en solución, dependiendo de las características del cultivo, del tipo de cultivo, pues van a estar en una temperatura para una adecuada absorción de los nutrimentos. Entonces, el sustrato que utilicemos, pues tiene que tomar en cuenta esta situación para evitar que la temperatura o sea muy baja o sea muy, muy alta. Otra función, pues, es que la raíz de la planta esté en la oscuridad. Entonces decíamos que en el cultivo en solución, por ejemplo, un problema que se llega a presentar a veces, o incluso lo vieron en algunas imágenes con el forraje verde hidropónico, es la generación de algas, ¿sí? O pueden ser incluso hongos cuando llega a pasar radiación al interior de las raíces. En el caso de cultivo en sustratos, pues aquí es muy difícil que ocurra esto, ya que el propio sustrato pues va a impedir el paso de la luz hacia el interior de la raíz. Entonces le va a brindar esa oscuridad que la raíz de la planta necesita. Aquí tenemos ejemplos de algunas hortalizas donde sí puede ocasionarnos un problema si la luz pasara. Es el caso de, por ejemplo, la zanahoria, que necesitamos que la pigmentación del órgano que comercializamos pues no se vea afectada. Entonces necesitamos que no le dé la luz para que no se ponga verde en la parte naranja. O en el caso de la cebolla, que no se ponga verde también la parte del bulbo, que debe tener una tonalidad blanca, ¿no? Podemos tener algunos otros ejemplos. Bueno, en este caso, pues sí va a permitir que haya un anclaje y un soporte de la planta. Sin embargo, aquí esto es relativo porque para algunos sustratos, pues sí va a ser un soporte más o menos importante. Por ejemplo, las arenas, tezontles, ese tipo de materiales que tienen una densidad aparente elevada, pues sí ayudan a esto, ¿no? Aunque, bueno, ya el cultivo, si se desarrolla, por ejemplo, la parte aérea de manera importante, como puede ser un jitomate, un pepino, un pimiento, pues ya necesitamos tutorear la parte de arriba, ¿no? El propio sustrato, como no va a ser mucho volumen, pues no va a permitir que haya un desarrollo de la raíz muy grande. Entonces,
aquí no ayuda tanto como soporte. Y algunos sustratos vamos a ver que prácticamente no tienen densidad aparente o esta es muy bajita. Entonces, en ese caso no ayuda tanto al soporte de la planta, simplemente va a ser un medio a través del cual la planta tenga disponibilidad de agua y de nutrimentos. Como puede ser la perlita, por ejemplo, la vermiculita, ¿no? Ok. Bueno, entonces, ¿cuáles van a ser las propiedades que nos gustaría que fueran deseables para los sustratos? Primero, la porosidad. La porosidad se refiere a todo el espacio que queda que no es material sólido. Entonces, cuando tenemos un volumen, un cierto volumen, digamos 1 litro, si la mitad de ese litro, si nosotros compactáramos ese sustrato y le quitáramos todos los poros, si la mitad quedara de material sólido, pues entonces tendría una porosidad que complemente al material sólido. Es decir, que sería de 50%. Entonces tendríamos 50% de sólido y 50% de espacio poroso. Entonces aquí para una propiedad deseable es que esa porosidad sea mayor al 50%. Vamos a ver un poquito más adelante cuál sería el sustrato ideal, ¿no? Pero bueno, al menos esa es la cantidad de poros que debemos de tener. Bueno, luego tenemos los macroporos y los microporos. Dentro de esa porosidad, lo ideal es que haya un balance. En este ejemplo que les daba de si tenemos 50% de material sólido, que el otro 50% lo constituyeran macroporos y microporos más o menos en la misma proporción. Eso sería lo ideal. ¿Por qué? Porque los microporos van a retener el agua y los macroporos van a permitir que haya oxigenación. Entonces, si nosotros tenemos un balance de ambos, pues es más conveniente para el desarrollo de las plantas. El siguiente es la conductividad hidráulica o capilaridad. Entonces se dice que un sustrato nos gustaría o desearíamos que tenga buena conductividad hidráulica o buena capilaridad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el agua pase a través de los poros y si regamos de abajo hacia arriba, digamos, porque hay sistemas en donde el riego se hace por inundación, de abajo hacia arriba, que esa conductividad o capilaridad permita que el agua suba hasta la parte alta del sustrato, independientemente del contenedor. Generalmente, pues el riego lo hacemos de arriba hacia abajo, ¿no? Ya por gravedad, pues ya va a bajar. Sin embargo, bueno, lo conveniente es que en ciertas condiciones, pues la capilaridad sea mejor y que el espacio del sustrato, el volumen del sustrato se humedezca en su totalidad. Eso sería lo óptimo. La otra propiedad es la inercia química. Les decía que nos interesa que los sustratos no tengan capacidad de intercambio catiónico. Es decir, que las partículas no tengan carga, las que estemos utilizando. De tal forma de que esto nos impida retener algún elemento por parte del sustrato. Y bueno, esto también que no nos altere el pH. Entonces, cuando nosotros utilizamos un material que llega a tener cierta capacidad de intercambio catiónico, nos va a retener elementos. Eso pues lo tendríamos que conocer. ¿Qué elementos va a retener? Pues van a ser generalmente cationes. Entonces, cuando eso sucede, no es que no podamos usar ese sustrato, sino que tenemos que agregar un poquito más de concentración de esos elementos para que los que queden retenidos no nos alteren la solución nutritiva que estamos aplicando, ¿no? Y bueno, lo del pH, pues ese también necesitamos que no se vea alterado si nuestro sustrato llega a proporcionar algún elemento, ¿no? Bueno, la otra es la
que sea estable y durable. Es decir, que no se deshaga o se descomponga con el tiempo. Generalmente los materiales inorgánicos, pues esos van a tener mayor estabilidad y durabilidad que los orgánicos. Entonces, ¿qué sucede si hacemos una mezcla, por ejemplo, de un material orgánico con uno inorgánico? Pues el inorgánico va a prevalecer o va a permanecer más de un ciclo, mientras que el orgánico puede ser que se vaya descomponiendo en tan solo un ciclo de cultivo. Entonces ahí la mezcla que originalmente habíamos hecho, que tenía buenas características, pues a lo largo del tiempo va a ir perdiendo estas características. Entonces es muy importante que nosotros sepamos eso para evitar que la estabilidad y la durabilidad de nuestra mezcla o de nuestro sustrato pues dure al menos un ciclo de cultivo, ¿no? Bueno, otra propiedad deseable pues es de que sea fácil de esterilizar o de desinfestar, de tal forma de que no tengamos patógenos, plagas, malezas de un ciclo a otro. Entonces, generalmente, como los volúmenes de los sustratos que utilizamos no son muy altos, pues es más fácil hacerlo aquí que en el suelo, que en un suelo a campo abierto, ¿no? Y bueno, otra característica, pues que fuera económico. Entonces, para aquellos productores que no son pocos ya en nuestro país, hay muchos que tienen 2,000, 1,000, 2,000 o hasta menos metros cuadrados en sus espacios de invernadero. Entonces no tienen una economía tan sólida como para comprar sustratos muy costosos, ¿no? Porque los hay desde muy económicos hasta a muy alto costo. Entonces aquí si podemos encontrar un sustrato, un material que esté disponible en la región, pues nos va a salir más barato que alguno de los que se compran, ¿no? Que incluso hay algunos de importación. Bueno, lo que les decía, disponible localmente, pues eso nos facilita o se nos hace más económico, ¿no? El sustrato que estamos intentando usar. Al término de estas sesiones, donde veríamos lo del sustrato, pues aquí veríamos cuáles son los convenientes, ¿no? O los inconvenientes que tienen varios de ellos, ¿no? De los más comerciales que se utilizan en la actualidad. Pero bueno, estas en general son las propiedades que se desean en los sustratos o en las mezclas que vamos a hacer. Bueno, va a haber una clasificación o varias clasificaciones de los sustratos. Primero por su naturaleza. Ya les daba algunos ejemplos de materiales inorgánicos y de materiales orgánicos. Entonces, una clasificación es por su naturaleza, orgánicos o inorgánicos. Ahorita vamos a ver cuáles son. Por sus propiedades químicas, pueden ser inertes o pueden ser activos. Les decía que si nosotros queremos tener un control exacto de la nutrición, lo más conveniente es que sean inertes. Sin embargo, no quiere decir que no podamos usar algunos que sean activos. Claro, hay que conocer cuáles son sus propiedades para nosotros poder hacer un manejo eficiente, ¿no? de la solución nutritiva y podamos contrarrestar esas posibles propiedades químicas que pudiera tener. Por su origen, pueden ser naturales o de síntesis. Pues los naturales van a ser aquellos que prácticamente los usamos así como salen de donde los tomamos. O bien que sean de síntesis que lleven un proceso de transformación. ¿Sí? Entonces, por su origen pueden ser estas dos opciones también. Por la alteración de las propiedades físicas, pues va a haber sustratos estables y va a haber inestables. También ya les comentaba un poco de estos. Generalmente los primeros son los inorgánicos y los segundos son los orgánicos. Igual la degradación.
por su degradación pueden ser biodegradables o no biodegradables, sería lo contrario al anterior, ¿no? Entonces, los biodegradables pues van a ser aquellos constituidos por materia orgánica que los microorganismos pueden ir degradando, y los que no, que serían los materiales inorgánicos principalmente. Bueno, la clasificación por su naturaleza, decíamos, ahí podemos tener inorgánicos naturales. ¿Cuáles son los ejemplos? Pues van a ser arena de tezontle, la pomacita o poma, el tepojal o tepecil, la arena de río, arena de mina, arena de mar. Sí, todos esos son inorgánicos naturales. Generalmente, salvo, por ejemplo, arena de tezontle, que sí lleva una transformación física, o el tepojal, los demás prácticamente los usamos como salen. Bueno, también la arena de mina también tiene que hacer una transformación, se tiene que moler con máquinas especiales y para poderse utilizar, ¿no? Pero bueno, esos serían los inorgánicos naturales. Inorgánicos pero procesados, pues ahí están los que nos venden, digamos, comercialmente, ya listos para usar. Ahí entra la agrolita, que más bien el nombre técnico es perlita. Agrolita es una marca, ¿sí? Pero muchos así lo conocemos como agrolita, por eso lo ponemos así. La vermiculita también es un sustrato procesado. Ambos, bueno, y la lana de roca, ¿no? Arcilla expandida, esos son los ejemplos más importantes. Los tres primeros, perlita, vermiculita y lana de roca, provienen generalmente son minas, donde tenemos materiales que tienen ciertas características, pero llevan un proceso para lograr darles la forma como la conocemos. Generalmente es por medio de hornos con temperaturas muy altas, que llegan a ser de 600 hasta 1200 grados centígrados. Y lo mismo la arcilla expandida también es por medio de calor. Entonces todos ellos llevan un proceso antes de que podamos utilizarlos. Después tenemos los orgánicos, primero naturales. Los orgánicos naturales, ahí va a entrar el peat moss o turba, la fibra de coco, el acerrín, que también lleva un proceso, la corteza o cortezas de árboles, cascarillas de arroz, ¿sí? Bagazo de caña, residuos de nequén. O sea, hay muchos sustratos orgánicos de origen natural que podemos utilizar. Estos también hay que darles un tratamiento. Por ejemplo, la turba generalmente se extrae de pantanos, donde ese material orgánico se acumuló durante muchos años, miles de años incluso, y bajo esas condiciones generalmente vienen con pHs bajos. Entonces, por ejemplo, ahí se tiene que extraer, se tiene que limpiar, desinfectar, y se tiene que dar un tratamiento con cal, de tal forma de que el pH suba para que tengamos la fibra de coco, pues hay que molerla. En la actualidad, los que se dedican ya a vender este tipo de sustrato, lo venden como polvo y chip. O sea, nos venden una proporción de chip, que sería, bueno, como las papitas, por eso se le llama chip. Sería, digamos, 60 de chip, 40 de polvo, o para arriba, hasta llegar a 80-20. Los más comerciales andan entre 70-30, 80-20. Obviamente, si el polvo retiene mucho la humedad, entonces por eso la proporción de chip debe ser más alta, de tal forma que nos permita oxigenar el sustrato de manera adecuada. El acerrín se tiene que hacer un proceso de compostaje para que se pueda utilizar. Si lo agarráramos así, tal cual sale de la maderería, pues hay muchos
árboles o mucha madera que tienen resinas. Y estas resinas, pues, estas resinas generalmente son tóxicas para las plantas. Entonces, si le damos un compostaje, con eso eliminamos esas resinas y se puede utilizar el sustrato. Y bueno, lo mismo para las cortezas, habría que molerlas y hacer ese mismo proceso. La cascarilla de arroz, habría que molerla, desinfectarla y así otros, ¿no? Residuos de cacao, etcétera, etcétera. Entonces, esos son orgánicos naturales, pero que sí llevan un cierto proceso también de preparación. Y bueno, los orgánicos sintéticos, aquí tenemos como ejemplo la espuma de poliuretano, que es como la que se le conoce como Oasis, donde nos venden los arreglos florales. Esa es espuma de poliuretano. Entonces, esta sí se ha utilizado principalmente para siembras en almácigo, ¿no? Ya algunas empresas de nuestro país la fabrican. Y la otra es la espuma de poliestireno, que sería el unicel. Entonces, ese también nos puede servir como soporte o nos puede servir como sustrato hidropónico. Generalmente, pues, lo más utilizado es para la fabricación de los contenedores o charolas, ¿no? Para los almácigos. Entonces, esa es una de las clasificaciones que más se utiliza, ¿no? En la actualidad. Ya les comentaba algunas otras, ahorita vamos a ver. Bueno, en la siguiente clase vamos a ver ya un poco más de esto. Entonces ya ahorita ya estamos por la hora. Yo creo que aquí le dejaríamos nada más si tienen alguna pregunta. Sí, con mucho gusto. Sí, ¿hay alguna? Sí, Sergio. Bueno, mi pregunta es, ¿alguna vez se han usado los desperdicios de las empresas de fierro, de cobre, que son pues ya es la rebaba, o lo que Sí. ya no se ocupa? Ok, sí, de hecho, bueno, eso también sí se puede utilizar. Nada más que ahí el problema es que cuando son de algún material metálico, puede tener reacción con la solución nutritiva, ¿no? Pasaría lo que les comentaba la vez pasada de las láminas en el cultivo en solución. Si hay láminas que nos desprendan algún elemento pesado, pues eso ya no sería conveniente. Pero sí hay experiencias donde se han utilizado diferentes materiales, como estos que señalas. Está también, por ejemplo, el uso de vidrio. Sí, el vidrio también se puede utilizar como sustrato, pero bueno, ese pues prácticamente no nos va a retener humedad. Y lo mismo pudiera pasar con los metales, ¿no? Solo que fueran, digamos, como polvo. Sí, entonces a lo mejor se pudiera ver si es factible utilizarlos, pero el inconveniente principal es ese, ¿no? En el caso del vidrio, pues el inconveniente es que no retiene agua. Se pueden utilizar incluso canicas. Y las canicas también pueden servir como un sustrato, pero obviamente ahí tendríamos que estar haciendo riegos muy frecuentes porque pues tampoco retienen agua. Vamos a ir poco a poco hablando de los materiales, entonces en la siguiente clase a lo mejor por ahí ya haya un poco más de claridad en este tipo de preguntas, ¿no? ¿Sí, alguien más? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Creo que no hay. No sé si entonces aquí lo podemos dejar hoy. ¿Estás por ahí, doctor Efraín? Aquí andamos. Sí, entonces yo creo podríamos detener la grabación. Ok, la detengo y se las comparto enseguida. Ok, te agradezco. Entonces, jóvenes, nos veríamos el
el miércoles a las 10 para